Vamos a, dar comienzo a este ciclo de charlas, a esta cátedra abierta sobre el concepto de naturaleza de Hegel. Esta es la charla o la clase inicial y las próximas van a ser en octubre y en noviembre. Así que, bueno, eso para que estén ahí con eso atentos. Ya, ahora sí. Bueno, primero que todo, agradecer la posibilidad de que se esté dando esta instancia a la Universidad de los Lagos y en especial a Manuel Aros, que es profesor de la cátedra de epistemología de la carrera de psicología, y es gracias a él que todo esto está sucediendo, es quien de alguna forma patrocina, auspicia esta instancia, eh, que de alguna forma viene a reforzar el interés que ha habido en el último tiempo por el estudio de Hegel, por el estudio del pensamiento del idealismo alemán. Y bueno, en contexto de eso es que se va a dar esta cátedra a cargo de Ignacio Martínez. El tema de que trata esto, porque normalmente cuando uno, las escasas, o no tan escasas ya quizá, pero instancias donde uno puede aprender de Hegel normalmente tratan sobre la fenomenología del espíritu o cosas similares. Acá Ignacio se está haciendo cargo, está estudiando, está investigando un tema que es más bien desconocido dentro de los estudios hegelianos, al menos en el mundo hispanohablante, y tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la filosofía de la naturaleza, que de alguna forma es el nombre que recibía la ciencia por aquellos años. Y en ese sentido, Ignacio tiene harto que aportar porque lleva ya un tiempo investigando el tema, hizo su tesis sobre esto, hizo su tesis sobre la filosofía de la naturaleza de Hegel, y bueno, sobre eso nos va a estar contando un poco a lo largo de estas tres cátedras, o sea, tres clases, perdón. Quiero contarles también, aprovechar la instancia de contarles un poco quién es Ignacio también, quién les va a hablar. Él es historiador, eh, y un poco más de cerca también me gustaría contarles que yo lo conozco a él hace ya 10 años más o menos, 11 años, y desde el comienzo de nuestra relación, digamos, como amigos, ha habido un genuino interés por el estudio de Hegel. O sea, él no es una persona, digamos, que, que se le ocurrió estudiar esto hace poco, lleva ya harto tiempo estudiando a Hegel, metido en su pensamiento, es alguien a quien doy fe, digamos, le apasiona esto, así que creo que es un verdadero privilegio, un honor poder participar, poder tener esta clase con Ignacio. Sabe mucho además, así que va a ser, yo creo que muy, muy bueno para todos y todas quienes estemos participando de esto. Y eso, antes de comenzar, eso sí, me gustaría contarles un poco cómo va a ser la estructura. Y ya para ir finalizando, yo ahora le voy a dar el paso a Ignacio para que él exponga, para que haga toda la exposición de la clase, y eso va a durar alrededor de 50 minutos, una hora, y luego vamos a abrir un espacio de preguntas esperamos unos 30 minutos, siempre dependiendo ahí de la participación, obviamente, que tengamos de ustedes. Y la idea es que esas preguntas ustedes las puedan ir depositando, las puedan ir manifestando acá en el chat, que si abren acá en el Zoom, digamos, en la parte de abajo, en el panel de abajo, hay una ventanita que dice chat, y ahí pueden escribir. Yo voy a escribir acá prueba, no sé si lo pueden ver ahí, si pueden de alguna forma o levantar la mano o escribir algo también, solo digamos, copiar, recibir ahí, que se lee. Por ahí tenemos ya confirmaciones. Ya, qué bueno. Y la idea es que las preguntas que vayan surgiendo las vayan dejando ahí. Y al final vamos a poder ir para allá. Ignacio va a poder también
ir contestándolas. Así que eso, sin más preámbulo, comenzamos entonces con esta serie con esta cátedra abierta, con esta primera charla que es sobre Hegel y la ciencia de su tiempo. Dejo con ustedes entonces a Ignacio Martínez. Hola, ¿cómo están? Espero que se escuche bien. Primero agradecer la asistencia en general y agradecer por supuesto a Pablo por esa conmovedora presentación. Me llegó muy al corazón, así que muchas gracias. Y agradecer a la Universidad de los Lagos, que ha sido infinitamente generosa en auspiciar espacios de deliberación filosófica, y en específico al profesor Manuel Aro, que está a cargo de la carrera de epistemología y se ha interesado mucho en generar puentes de diálogo y puentes de discusión entre distintas disciplinas que tenemos problemas comunes. Yo, por lo menos desde la historia, y él desde la psicología, nos hemos encontrado en una especie de unidad de propósito en respecto a distintos problemas, tanto filosóficos como políticos, como epistemológicos, en donde creemos que pensar con Hegel tal vez nos pueda permitir evaluar nuestras propias concepciones y nuestras propias formas de ejecutar nuestras distintas disciplinas, pero también para cualquier curioso de la filosofía, en el fondo para quienes muy burocráticamente son tildados de no especializados. Creo que vivimos en una época, en una crisis de la civilización occidental, donde nuestra relación con la ciencia aparece como la única relación absoluta. El criterio científico se nos aparece en el mundo contemporáneo como el único fiable para guiar nuestra conducta en este proceso de desestructuración, valga la redundancia, las estructuras tradicionales de Occidente. Entonces, ahí yo creo que puede mucho, Hegel puede aportar herramientas para poder pensar esos problemas. Voy a pasar a compartir la presentación y así hablarles un poco de qué vamos a conversar hoy día. ¿Se ve o no? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Estas tres sesiones tienen, como bien dice el título, vamos hacia el concepto de naturaleza de Hegel. De todas formas, yo lo voy a definir de entrada. En esta primera clase lo vamos a definir de entrada. Y esta primera clase tiene dos funciones. Primero, considerar el contexto de la ciencia de la época de Hegel. Por lo general, los especialistas han eludido considerar esto y han estudiado la filosofía de la ciencia hegeliana de un modo aislado, ¿ya? Y lo otro es a partir de la crítica que hace Hegel a Newton, más o menos presentar el aspecto lógico del concepto de naturaleza de Hegel, ¿ya? Yo voy a decir de entrada, yo adscribo a la tesis interpretativa que no es la regular, cuyo uno de los principales defensores es el profesor Carlos Pérez, de que la naturaleza es una realidad al interior de la historia humana. ¿Ya? Lo voy a repetir de nuevo. La naturaleza es una realidad al interior de la historia humana. Esa idea de naturaleza violenta nuestro sentido común, esencialmente lo violenta. Nosotros estamos acostumbrados a poner la naturaleza como una realidad exterior a nuestra percepción y relacionarnos con ella en relación a un método, como un camino correcto hacia la naturaleza. Entonces, nuestras categorías conceptuales para entender la naturaleza y sus leyes parten de la premisa de que la naturaleza y la historia humana guardan una exterioridad determinada. Hay una frontera entre naturaleza e historia humana que es más o menos infranqueable y que lo único que podemos hacer es tratar de elaborar criterios que nos permitan acercar al propósito de hacer la naturaleza inteligible, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese concepto de naturaleza le ha parecido a la gran mayoría de los especialistas en Hegel muy extraño, muy extraño el sentido común, y por ende no, ha habido un intento de apaciguarlo o directamente de criticarlo como, si se me permite la expresión, un disparate, ¿ya?
Entonces, vamos a verlo ahora a continuación. Acá están. ¿Cuáles son los textos? No me voy a detener mucho en esto, pero estos son los textos que yo consideré principalmente para la investigación que he estado haciendo estos últimos 2 años. Aprovecho de decir de inmediato que nada es concluyente, o sea, lo que yo les voy a presentar ahora es cómo yo he intentado hacer sentido de la filosofía de la naturaleza de Hegel, pero en ningún caso creo que esté terminada la labor. De hecho, un poco lo que tratamos de hacer con Manuel es justamente alentar a que gente de otras disciplinas, especialmente de las ciencias naturales, nos pueda decir en qué tal vez nos estamos equivocando, en qué tal vez le estamos achuntando, si ellos tienen problemas similares o no, etc. ¿Ya? Entonces estos son los textos para quien quiera principalmente hoy vamos a analizar en específico en la sección conciencia de la fenomenología del espíritu el capítulo dedicado a fuerza y entendimiento, ¿ya? Esto yo lo voy a explicar, así que no tienen por qué retenerlo. Y el concepto de naturaleza, un parágrafo, el 244, me parece, de la enciclopedia. La enciclopedia de ciencia filosófica era un compendio para hacer clases que Hegel tenía, y toda la segunda parte está dedicada a la filosofía de la naturaleza. Hegel nos llevó a formular su sistema, y por ende nos llevó a formular una filosofía de la naturaleza como tal. Lo que nosotros tenemos de la filosofía de la naturaleza son el compendio que utilizaba Hegel para hacer clases de eso, ¿ya? Pero no tenemos, como sí, tenemos una filosofía del derecho que también era un compendio para hacer clases, pero está dedicada exclusivamente a la filosofía del derecho. Tampoco la fenomenología del espíritu con la introducción al sistema. No tenemos eso respecto a la filosofía de la naturaleza. Entonces esos son los textos principalmente. Bueno, yo voy a tratar de ubicar estas 3 clases a principios del siglo XIX, perdón, a principios del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿ya? Ese es nuestro parámetro temporal. 1801 y la época en que Hegel empieza a... La amistad de Hegel con Schelling empieza a desvariar, o sea, empiezan a alejarse y al final terminan ya en mala. Hegel propone una tesis en 1801 para ser profesor en Jena, ¿ya? Una posición que se llamó Privatdozent. Era una posición muy precaria, muy precaria. Hegel en ese tiempo había tenido la suerte de tener una herencia de su padre, y con esa plata logra llegar a Jena. Antes estaba viviendo con su amigo Hölderlin en Frankfurt, y cuando llega a Jena, este era el único puesto en que podía optar, ¿ya? Y la gracia del puesto era que la universidad no pagaba sueldo. Qué raro. y entonces el profesor tenía que vivir a costa de lo que le pagaban los alumnos. En el fondo, el profesor decía como ya una luquita a cada alumno, y ese era el sueldo del profesor. Entonces nadie vivía de eso, nadie podía vivir de eso. Hegel tampoco. Hegel tenía la esperanza de comerse la plata que tenía de la herencia, mientras estaba ahí en ese cargo, y presentar su sistema filosófico, ¿ya? O sea, ojalá la platita del papá me durara para presentar el sistema filosófico. Esa era la idea de Hegel, y nunca lo cumplió, porque en 1806 viene la batalla de Jena, Napoleón entra en Alemania, conquista todo ese sector, una victoria militar gloriosa, se puede decir así. Hegel, apurado en su casa, mientras el ejército francés está en la frontera de la ciudad, escribe la fenomenología del espíritu, y después tiene que arrancarse. Así que nunca logra presentar el sistema en Jena, y en Jena, cuando vive ahí, Schelling, su amigo que estudiaron juntos en el seminario, etc., es famoso. Schelling está en el punto de su fama, es amante de la señora de Friedrich Schiller, es un rockstar, lo que voy a decir así. Aparte que era un prodigio, entonces Goethe y Fichte auspiciaron a Schelling para que entrara, porque Schelling ya a la edad que tenía Hegel en esa época, casi 30 años, Schelling era como 5 años más joven, ya tenía 3 horas importantes escritas. Hegel no tenía ni una. Y presenta esta tesis de habilitación, que tuvo la gracia de que Hegel no sabía que tenía que presentar una tesis. Entonces tuvo que escribirla. Tenía una serie de apuntes sobre física
que después se descubrieron, su hijo lo descubrió y todo eso lamentablemente después se perdieron. Se sabe que existieron, pero se perdieron después con el tiempo. Rosenkrantz habla, el principal biógrafo de Hegel, nos cuenta esa historia. Entonces se sabe que Hegel ya había reflexionado harto sobre Newton y sobre la crítica a la física de Newton, y Hegel trata de resolver un problema empírico, que es cómo calcular la distancia entre los planetas. En ese tiempo había una ley que se llamaba la Titius-Bode, que vamos a hablar después, probablemente en las próximas sesiones, y Hegel realiza una operación muy extraña para nosotros. Lo que hace es relee el Timeo de Platón, que era muy leído en la época de Hegel por sus amigos en general. Cuando estuvo en el seminario, Hölderlin, Hegel y Schelling tradujeron mucho Platón y leyeron muchas veces el Timeo. Extrae la serie numérica en que el demiurgo, es decir, entre comillas, el dios en el Timeo, organiza el mundo, extrae esa serie numérica, la modifica y la ocupa para calcular la distancia entre los planetas, ¿ya? Y presenta una crítica al mecanicismo. ¿Qué es lo que pasa? Tiene muy mala suerte porque presenta la tesis con el cálculo de la distancia de los planetas y la serie numérica platónica, y en enero de ese año, Hegel presenta la tesis en agosto y entrega la versión definitiva en octubre. Y en enero de ese mismo año, 1801, se descubre el asteroide Ceres, ¿ya? Que está localizado justo en el lugar en donde había predicho la ley Titius-Bode, con muy poca desviación. Entonces se refuta empíricamente la tesis de Hegel. Eso pasa desapercibido, pasa piola. Pero pasan los años y los enemigos de Hegel, Jakob Friers particularmente, se está empezando a elaborar una especie de cientificismo filosófico, ocupan la tesis para desacreditar la filosofía hegeliana de la naturaleza en general. Entonces, y está el antecedente que Hegel mismo en 1817, en la primera versión de la enciclopedia, realiza su única autocrítica en relación a esa tesis. Dice: lo que intenté en una disertación anterior no puedo considerarlo satisfactorio. Sin embargo, y acá está el problema histórico, sin embargo, la crítica a Newton es reproducida consistentemente. Los mismos argumentos son reproducidos en 1801, 1812, en la ciencia de la lógica, en un pasaje que ningún comentarista de la tesis, ni tampoco ningún comentarista de la filosofía de la naturaleza ha considerado, y en las 3 versiones de la enciclopedia. Entonces, ¿cuál es la disonancia cognitiva? La disonancia es cómo entender esta autocrítica de Hegel si es que conserva aún así la crítica al mecanicismo, ¿ya? Lo que pasa es que la mayoría de los críticos descartan la crítica a Newton producto del problema de los planetas. Entonces vamos a ver, esto yo les puse acá como para que estemos ubicados, ¿ya? El gran problema de la ley de Titius-Bode, no sé si se ve mi cursor, pero el mouse, pero el gran problema de la ley de Titius-Bode es... ya se ve, perfecto. Era que los 7 planetas que estaban ya descubiertos, que se sabía, la ley de Titius-Bode adquirió mucha preeminencia porque la achuntó donde estaba Urano, ¿ya? Y ahí un montón de magnates empezaron a auspiciar en distintas partes de Europa astrónomos para que observaran la próxima predicción de la ley de Titius-Bode, que se decía tenía que ser entre Marte y Júpiter. Entre Marte y Júpiter había un espacio que era muy grande y la ley de Titius-Bode predecía que ahí debería haber un cuerpo celeste. Entonces, en la época de Hegel, todos los astrónomos estaban buscando si había un planeta ahí, y se ubica Ceres, ya que ahora está considerado, me parece, un planeta enano. O sea, es un poco más grande que un asteroide, pero no llega a ser un planeta como tal. Es más o menos el estatuto que tiene Plutón, por eso Plutón ya no es un planeta. Eso es para que estemos como ubicados. ¿Cuáles son los arcaísmos de la tesis? Los arcaísmos de la tesis, en el sentido de las cosas que aparecen como un despropósito para los comentadores de la tesis. Primero, que conserva la diferencia cualitativa entre cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Ustedes sabrán que Newton unificó el movimiento de los cuerpos celestes y de los cuerpos terrestres en una ley única de gravitación. Es decir, la cantidad de movimiento de los cuerpos terrestres con respecto a los cuerpos celestes es equivalente y es calculable en esos términos, en términos de cuánto sería la fuerza de atracción en la interacción que ocurre entre 2 cuerpos físicos. Uno puede calcularlo con la misma ley, tanto una como para el otro.
Entonces unifica esos dos campos de la observación física que tradicionalmente siempre habían estado separados. Y Hegel dice, no, hay una diferencia cualitativa entre el movimiento de los planetas y el movimiento de los terrestres que importa mantener y considerar. ¿Ya? Y luego hay una confusión en términos que no voy a ahondar mucho porque es bien técnico. Aprovecho de decir que Hegel tenía razón, el tiempo le dio la razón. El transcurso de la historia de la lectura de Newton, el último transcurso, ha dado la razón a Hegel en este argumento en específico, que es la confusión que hay entre la fuerza centrífuga y la fuerza y la inercia. ¿Ya? Hegel habla de forma inmediata de fuerza centrífuga y ocupa la definición quinta de Newton para hablar de la fuerza centrífuga, siendo que Newton específicamente, técnicamente, habla de inercia en este caso. Entonces todos los críticos han dicho que Hegel se confunde y todo eso, pero en la lectura contemporánea hay poderosos argumentos para decir que no es tan así. Y el otro factor que ya es como que refuerza esta idea de que la filosofía de la naturaleza es un arcaísmo, la filosofía de la naturaleza de Hegel, es algo muy bonito que se conserva en la enciclopedia, que es que Hegel mantiene los 4 elementos de Empédocles para explicar la química. ¿Ya? En este momento la química hay una guerra abierta directamente, todo el mundo quiere armar una teoría general y nadie puede. Para que veamos que le estoy diciendo más o menos la verdad. Acá hay esta es la primera crítica que se le hizo en 1802, ¿ya? Acuérdense que los enemigos lo agarraron a Hegel a finales de la década de 1820. Pero en 1802, esto es lo que dice la primera crítica escrita sobre la tesis de Hegel. Nuestros físicos trascendentales, entre ellos Hegel, son indignos para desatar la correa de la física newtoniana. Esta última inspira los descubrimientos, o sea, la física de Newton, inspira los descubrimientos más brillantes, mientras que los sueños de la Naturphilosophie, la filosofía de la naturaleza del idealismo alemán, no solo no han producido el más mínimo descubrimiento, sino los han impedido. ¿Ya? Eso ya uno puede decir, ok, 1802, puede pasar, pero este es el comentario más autorizado en su momento. Ahora hay uno más autorizado, el de Neusser de la década de los 80, mediados de la década de los 80, que está en alemán y todo eso. Pero más o menos lo elemental tiene puntos comunes muy notorios. Pero esta es la crítica más autorizada al punto de hacia 1979. O sea, 1979, esta era la crítica, el comentario más autorizado sobre la tesis de Hegel. ¿Ya? Las deficiencias científicas de la Naturphilosophie, por si acaso, de Gant, que el autor es experto en la física de Newton. Las deficiencias científicas de la filosofía del idealismo alemán son el resultado de la situación cultural en la que Hegel se formó, con todos los intelectuales de su generación, todos los intelectuales, es decir, científicos y filósofos de Hegel, no sabían nada de ciencia prácticamente, según Gant. En todo ese medio, es todo un medio al que se le debe culpar, no solamente a Hegel, sino que todos pensaban mal la naturaleza. Habla de lo de Newton. Este fracaso, el fracaso de Hegel, es solo el índice de un malentendido mucho más profundo. Debemos cuestionar el objetivo general de esa disertación, porque la crítica de Hegel a Newton no es más admisible que sus afirmaciones sobre el número de los planetas. Rechazar, esto es lo más importante, rechazar la mecánica celeste de Newton en 1801 es ir en contra del movimiento científico contemporáneo e ignorar todos los logros del siglo XVIII. Esta última parte, ir en contra del movimiento científico contemporáneo, es insostenible históricamente. Es insostenible históricamente. Lo que voy a mostrar en lo que continúa es que la filosofía de la naturaleza del idealismo alemán tuvo una intervención directa, no solamente en la investigación experimental, no solamente generó lo que podríamos decir descubrimiento, sino que fue determinante en el avance del paradigma mecanicista. ¿Ya? Y acá continúa, esto es lo más llamativo, que por ejemplo Valls Plana tradujo la enciclopedia, uno de los comentaristas más autorizados de Hegel en general, y considera que la filosofía, que la razón observadora
la filosofía de la naturaleza en la fenomenología es una de las partes más aburridas de la fenomenología y no tiene un interés directo en nuestro tema, bla, 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 bla. Y continúa diciendo lo mismo. La diferencia, esto es importante como para considerarlo, la diferencia entre una filosofía de la naturaleza y las ciencias naturales, y las ciencias sociales, podríamos decir también. La filosofía de la naturaleza, entre sus funciones, tiene la de formular un fundamento filosófico explícito para enmarcar la experiencia del mundo natural. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? La filosofía de la naturaleza contenía la investigación experimental. Había gente que experimentaba con instrumentos y generaba investigaciones, observaciones sobre cómo veía los fenómenos, etc. Pero además, adicionalmente, la filosofía de la naturaleza tenía un área de conocimiento que se dedicaba a elaborar un fundamento filosófico, es decir, a evaluar cuál es la significación filosófica de la evidencia empírica. ¿Ya? Ese espacio en que se evalúa la significación filosófica de la evidencia empírica hoy no existe. No existe. Hoy en la ciencia actual no existe. Hoy tenemos disciplinas que están institucionalizadas, que su garantía de operatividad, es decir, el saber técnico, está dada porque son institucionalizadas, porque una universidad lo garantiza, por ejemplo, y además operan como en reglas formales para demarcar cuáles son ámbitos de la experiencia les son pertinentes y cuáles no, y campos de validez que son independientes de la ciencia entre sí. ¿Ya? ¿Cómo se ve esto en el mundo actual? Por ejemplo, hoy tenemos el gran problema de la inteligencia artificial, sin embargo no tenemos ni una discusión filosófica, no hay ni un ámbito disciplinar que se dedique a cuestionar o a considerar la implicancia filosófica de la inteligencia artificial. La reflexión que nosotros tenemos sobre eso es por películas, por Matrix, por qué sé yo, pero no hay un ámbito del saber que se dedique a dilucidar un fundamento en que haga sentido, por ejemplo, el hecho de que tal vez una autoconciencia puede ser generada artificialmente. Eso no existe. Hoy, en el tiempo de Hegel sí existía. Bueno, acá esto es lo que me interesa llegar. Esto es lo que me interesa llegar. ¿Ya? Esta es una historia del paradigma mecanicista y es una historia que refuta completamente lo que habían dicho los comentadores de la filosofía de la naturaleza de Hegel, que es que no tiene nada que ver con la ciencia, que no tiene ni una vinculación con la experimentación, etc. Entonces, podemos ubicar una etapa formativa, que no voy a ahondar mucho en eso, que tiene como elemento central que se desmantela la física aristotélica, en el sentido de que el sistema de causas de Aristóteles se reduce a la causa eficiente, que es la idea de causalidad que nosotros tenemos, como que algo anterior tiene que explicar lo que sigue. Luego hay una edad de oro, ¿ya? En que la fase newtoniana, la fase en que la física de Newton es hegemónica, esa fase newtoniana tiene tal éxito técnico que se entiende que la mecánica de Newton debe ser exportable a todas las áreas del saber. Entonces se intenta hacer una orgánica mecánica, se intenta hacer una química mecánica, se intenta exportar a todas las áreas del conocimiento, pese a que en este momento no están diferenciadas, ¿verdad? Como tal. Pero hay un estudio desde una perspectiva mecánica de los organismos, hay un estudio de la mezcla, unión y descomposición de componentes químicos a partir de la mecánica, a partir de concepciones mecánicas. Luego hay una primera crisis que es brutal. En esa crisis, esta es la época de Hegel, en el fondo. Hegel, su vida transcurre en esta crisis del mecanicismo, donde el mecanicismo está cuestionado por varios lados, por varias anomalías, como diría Thomas Kuhn. Eso vamos a especificarlo bien. Principalmente la búsqueda por una teoría general de la química, producto del descubrimiento del oxígeno, que desacredita la teoría del flogisto que existía antes. El estudio de los organismos es un ejemplo muy patente del problema para la mecánica. Para la mecánica solamente hay interacción entre corpúsculos y el organismo nace desde una tendencia interna. Y el magnetismo y la electricidad. Esa crisis se sortea en 1840 y luego se mantiene el mecanismo sin problema, se fundan las ciencias sociales y las ciencias naturales como disciplinas
al alero de ese mecanismo triunfante y finalmente termina con una crisis terminal a fines del siglo XIX. Primero se desata la crisis por una serie de descubrimientos. Se descubren los rayos X, la radioactividad, el electrón, cómo calcular la mutabilidad de la masa del electrón en dependencia de la velocidad y del radio. Y esos problemas, esos descubrimientos generan problemas que al final son reconsiderados en el electromagnetismo de Maxwell, y el electromagnetismo de Maxwell hace inútil los últimos resabios que quedan de la mecánica de Newton, particularmente la idea de éter, y ahí termina el paradigma mecanicista en 1905, recién con la publicación de la relatividad especial de Einstein. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mecanicismo? ¿Contra qué es lo que está peleando Hegel, entre comillas? Uno es el principio de impacto. Eso quiere decir que todo cuerpo es medible en relación al impacto que recibe de otro cuerpo, ¿ya? O sea, nosotros calculamos la interacción de un cuerpo, la interacción de la acción de un cuerpo, considerando cuánto se mueve en el espacio en un determinado periodo de tiempo, luego de que ha interactuado con otro cuerpo, ¿verdad? Es la típica ley de Newton, la de la acción y la reacción. Luego viene el atomismo, es decir, que esos corpúsculos que interactúan, cuyo impacto es calculable, son indivisibles. En último término, cuando uno desmantela la materia hasta su elemento fundamental, lo que hay son partículas, corpúsculos, independientes unos de sí, puestos en un espacio vacío, cuyo saber científico deriva de sus interacciones, ¿verdad? Y en sí esos corpúsculos son indivisibles, ¿verdad? Existen de suyo, existen independientemente unos de otros. Y lo que habíamos hablado también de la causa eficiente. Bueno, ahí ya hablamos todo eso. Esto es súper relevante porque este es el problema para Hegel en la época de Hegel, que es que, claro, la mecánica de Newton en un principio desde el principio tuvo referentes empíricos para hacer física, si se quiere decir así. Entonces, por ejemplo, esta es una prueba de la ley de Kepler sobre las áreas del movimiento planetario, y Newton postula un modelo geométrico para simular el movimiento de los planetas, ¿verdad? Y así hace el cálculo. En cambio, en la época de Hegel se habían abstraído las relaciones matemáticas entre esos modelos y termina siendo una mecánica racional, la hegemónica de esa época, ¿ya? Una mecánica en la cual ya no hay ningún referente a la naturaleza. Entonces, esto inaugura un periodo de desrealización de la naturaleza, en la cual la naturaleza está... se reduce toda la riqueza del mundo natural a la constatación de regularidades, entre comillas empíricas, que se presentan como magnitudes que varían conjuntamente. Entonces se tratan de ver la realidad, qué elemento, qué teoría, qué modelo teórico, matemático, nos permite abstraer los elementos de la realidad y ponerlos en magnitudes que varían según una ley. Y eso es como el concepto de ciencia que tendrían los físicos en el momento en que Hegel está escribiendo su tesis, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema para Hegel? El problema para Hegel es el mismo problema que nosotros tenemos, que tenemos hoy actualmente, de constituirse la ciencia, porque Hegel está viviendo la separación de la ciencia, como ámbitos distinguibles. Entonces, para Hegel, si las ciencias se constituyen como un ámbito de validez independiente de la reflexión filosófica, las concepciones generales de la naturaleza quedarían exentas de crítica. Que es más o menos, yo creo, como que la chuntó un poco. O sea, como al existir la ejecución de la ciencia empírica disociada de una idea de filosofía de la naturaleza, no hay ningún ámbito del saber que se preocupe por ubicar la ciencia empírica y la producción que realiza en su significación filosófica. No hay esa preocupación. ¿Cuáles son las anomalías de la mecánica del mundo? ¿Qué cosas no podía explicar Newton? ¿Ya? Uno, irónicamente, la atracción.
Newton tiene que postular que la fuerza de gravedad opera a distancia, y eso rompe con lo que habíamos dicho del principio de impacto, porque el principio de impacto es que todo movimiento, para ser entendido, tiene que remitir al impacto de un cuerpo físico con otro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? La fuerza de gravedad no responde a la acción de ningún cuerpo, sino que es una fuerza que se genera a distancia de los cuerpos, lo ancla en la gravedad a la Tierra en caso de los cuerpos terrestres, y lo hace orbitar en torno al Sol en el caso de los cuerpos celestes, pero como tal no remite a ningún cuerpo físico concreto, sino que solamente es una fuerza que se ejerce a distancia y que vulnera el principio de impacto. Esto fue un problema en la época de Newton. Fue un problema tanto para los cartesianos rigurosos, porque Descartes había formulado el corpusculismo, que se llama, que es esta idea de las partículas elementales. Y fue la base de la crítica de Leibniz a Newton, que lo más probable vamos a ver en la tercera clase. Luego está la búsqueda de la teoría general de la química. ¿Cuál era el problema de esa teoría general de la química? Que se había descubierto la electroquímica o el galvanismo, es decir, se habían hecho experimentos en cerebros de animales, en organismos que luego muertos generaban compulsivos movimientos musculares, y un científico italiano, Galvani, descubre que los organismos producen electricidad. Entonces, al descubrir que los organismos producen electricidad, se generó la búsqueda de si los organismos producen electricidad, en qué relación podemos entender esa electricidad, cómo se genera la electricidad a partir de materia viva, si se quiere decir así, y empiezan a haber una serie de experimentos. Se descubre la batería, la Volta descubre la batería, y después se generan más descubrimientos, etc. Y el problema de la electroquímica es que justamente la electroquímica aludía también a fuerzas a distancia. La electricidad, el magnetismo, no se podían explicar mecánicamente, y además, si se elaboraba una teoría general de la química, esta tenía que ser elaborada matemáticamente. Tenía que ser bajo las concepciones del mecanicismo, tenía que ser matematizada, y además tenía que congeniar con esta idea de la electroquímica. Entonces era un problema mayor. Y luego está la discusión en embriología, que es particularmente un área problemática, entre los preformacionistas y la epigénesis, ¿ya? El embrión era un gran problema, porque el embrión, las diferencias del embrión, es decir, su mano, el corazón, no están en el momento de la concepción. Cuando se genera el embrión, o sea, cuando se genera la base del embrión, la base orgánica del embrión, no es dilucidable en ningún aspecto sus diferencias. Entonces, la idea del principio de impacto es que toda diferencia surge del movimiento de un cuerpo sobre otro. En cambio, en el embrión hay una fuerza interior, una tendencia interna del organismo, que a partir de sí mismo, sin interacción con otro cuerpo, genera sus propias diferencias, ¿verdad? Entonces, ese era el gran problema, y acá la filosofía de la naturaleza del idealismo alemán va a generar un paradigma alternativo al mecanicismo. O sea, en Alemania, gente va a investigar leyendo Kant, leyendo Schelling, y eso desacredita, pero en absoluto, los comentarios que habíamos realizado al principio, si se acuerdan. Y bueno, está el magnetismo de la electricidad, que ya lo habíamos anunciado. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de Hegel? Hegel plantea una crítica a Newton en base a esta anomalía. En el fondo, Hegel elabora una explicación de por qué el mecanicismo tenía tantas anomalías. Y esa explicación la muestra en la Fenomenología del Espíritu, en Fuerza y Entendimiento, ¿ya? La crisis del mecanicismo derivaba de que se intentaba aplicar leyes abstractas, ¿ya? Como las leyes de la mecánica, el principio de impacto y todas esas concepciones generales, en áreas científicas que se rigen por diferencias determinadas, ¿ya? Entonces son leyes abstractas indeterminadas. Por ejemplo, la cantidad de movimiento de un cuerpo con otro calculada en relación a la gravedad es una ley abstracta, puede ser cualquier cuerpo, es una ley indeterminada, si lo queremos pensar así. Esa ley se intenta aplicar a áreas del conocimiento que tienen diferencias determinadas. Entonces, en el caso del orgánico, son diferencias activas que producen desde una tendencia interna otras diferencias. En el caso de la química, son componentes que ordenan sus relaciones cualitativas, ¿ya? O sea, sus relaciones cualitativas generan cambios químicos, ¿verdad? En un indicador de referencia,
que ahí está la magnitud, pero esa magnitud no es la esencia del fenómeno. El cambio entre estados químicos no tiene su esencia en la magnitud, sino tiene su esencia justamente de que a partir de una mezcla o de una unión de componentes se genera un estado cualitativamente distinto al anterior, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo, los estados del agua, o cuando quema alguien algo, la batería, qué sé yo. Acá está el tema de la desmantelación de la lógica aristotélica. ¿Cuál es el problema con la desmantelación de la lógica aristotélica? Es el problema de la causa primera. Ese fue el gran problema del mecanicismo. Si la naturaleza se comporta como una cadena de causa, ¿ya? ¿Cuál es la causa primera? Lo universal incondicionado, como diría Kant. O sea, ¿en qué cadena de causas termina la naturaleza, lo comprensible en la naturaleza? Y Newton es particularmente duro en esta parte y clausura el debate, así autoritariamente. Es particularmente autoritario, eso es lo que quería decir. Y se cercena el debate de un momento a otro, y lo que dice es que no, o sea, lo que nosotros podemos conocer son los efectos de la fuerza. Hasta ahí llega nuestro saber humano, frágil, pobre. Más allá de eso, no podemos saber nada. Lo único que nosotros sabemos es que la fuerza remite a un dios pantocrator, ¿ya? O sea, un ser inteligente poderoso que estableció, que dio inicio al movimiento del universo, ¿ya? Porque esa es la pregunta es, ¿hay movimiento en el universo? El movimiento se explica en términos de interacción entre cuerpos físicos. ¿De dónde comienza el movimiento? ¿Por qué el movimiento no para? Etcétera. Esas son todas esas preguntas de esta época. Y bueno, para Newton es que el dios Pantocrator le da inicio al movimiento del mundo y como es el creador de alguna forma, nosotros no podemos ponerlo en términos a él, en términos de leyes físicas, no es comprensible en términos de leyes físicas, porque es el que crea las leyes físicas, entonces no podemos entenderlo en ese sentido. Ya, y entonces el límite el límite para la mecánica de Newton, para el mecanicismo en general, es la fuerza. El concepto de fuerza es el límite. El concepto de fuerza es lo máximo que puede decir. La mecánica, lo único que puede decir cuando se problematiza es que hay fuerza. No tiene más sustancia, no puede decir un procedimiento sustantivo respecto a esa fuerza. No puede definirla, ¿ya? Solamente puede postular que el movimiento de los cuerpos se debe a una fuerza común, pero no puede demostrar que esa fuerza se dé realmente. Tiene que postularlo. O sea, dado que todos los efectos son coherentes que hay una fuerza, se debería haber una fuerza, pero como tal la fuerza no es parte de la teoría. Es un supuesto para la teoría, pero no es parte de lo que se demuestra en la teoría. Entonces ahí la ley es universal y necesaria en tanto se sustenta sobre el conjunto de sus efectos. Bueno, ahí en Fuerza y Entendimiento Hegel hace toda una crítica a esta idea, a la idea en que la ley de atracción gravitatoria sea como la ley universal. Esto es lo que va a criticar Hegel. Lo que va a criticar Hegel no es que la ley de gravitación universal no funcione. Para Hegel sí funciona, calcula muy bien la magnitud de los cuerpos celestes en relación a la gravedad, que lo calcula correctamente. El punto de Hegel es que no es correcto decir que sea la ley universal y necesaria de todos los fenómenos de la naturaleza. Eso es lo incorrecto, ¿ya? En palabras de Hegel, no agota totalmente el fenómeno. Hay una parte del fenómeno que nos elude el conceptuar a esta ley de la cantidad del movimiento como la ley universal, ¿verdad? Entonces, yo acá hice un pequeño recorrido, ¿ya? Esta parte ya se la he enunciado un poco, pero entonces, ahora vamos al ejemplo, ahora vamos a descansar un poco, vamos a ir al ejemplo. El ejemplo es la segunda ley de Kepler, ¿verdad? Entonces, Newton, recordemos Newton, la ley de gravedad, la ley de gravedad como ley universal permite calcular la cantidad de movimiento de los cuerpos físicos en relación a su interacción, ¿verdad? Y Newton se considera como el gran revolucionador de la ciencia porque demostró las leyes de Kepler, ¿ya? Las demostró matemáticamente. Es decir, logró
abstraer de las leyes de Kepler cuantitativamente cómo interactúan los planetas, ¿verdad? Eso es lo que logró hacer Newton. Los alemanes odiaban esta idea de que Newton fuera mejor que Kepler. Siempre lo odiaron en 1800, a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Los alemanes están furiosos con esta idea y mencionaban la física de Newton despectivamente como la filosofía británica, y se intentaba, particularmente en Jena, y Goethe estaba muy metido en ese proyecto de fundar una física alemana, de reivindicar a Kepler, científicamente hablando. Y Hegel, obviamente, que está en la cresta de la ola de todo ese intento, y Hegel es particularmente consistente en esa crítica a Kepler. Ahí sí pueden revisar el parágrafo 270 de la enciclopedia, la crítica de Hegel a Kepler, yo encuentro se sostiene hasta el día de hoy. Entonces, la segunda ley de Kepler nos muestra la diferencia en las velocidades de los planetas, ¿ya? Hay una diferencia que se da en la órbita de los planetas en su velocidad. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En el perihelio, ¿ya? El Sol, este es el punto en que el Sol está más cercano acá. Este es el punto en que el Sol está más cercano de la órbita de un planeta, ¿verdad? Los físicos de la época hablan del esfuerzo, del endeavor, en inglés lo explican. Entonces, entre comillas, el planeta hace un mayor esfuerzo para mantenerse separado del Sol, ¿ya? Para no caer hacia el Sol, porque el Sol es el centro de gravedad. Entonces, para no caer hacia el Sol, como está más cerca, el planeta hace mayor esfuerzo y recorre, entre comillas, una mayor distancia más rápido, ¿ya? Entonces hay mayor proximidad hacia el Sol y mayor velocidad. Y en el afelio, lo contrario, está más lejos del Sol, tiene que generar menos fuerza para poder mantenerse separado del Sol, por ende hay la velocidad del planeta abajo, es la mayor distancia y la menor velocidad, el afelio. ¿Qué es lo que se dio cuenta Kepler? Lo que Kepler se dio cuenta es que independiente del cambio de velocidades, el área barrida por el planeta en el afelio y en el perihelio son la misma, ¿ya? Entonces, claro, la velocidad orbital de cada planeta varía de forma que una línea barre áreas iguales, ¿ya? Las áreas son iguales, pero hay un cambio de velocidad en el transcurso de la órbita. ¿Qué es lo que pasaba con Newton? Newton lo único que podía era calcular la fuerza de atracción en los momentos del perihelio y en los momentos del afelio, pero no tenía una ley para explicar el cambio de velocidad. Entonces, por ejemplo, si el planeta estaba acá, Newton podía sacar el cálculo de cuál era su afelio, cuál era su perihelio, etc. Cuantificar ese cálculo, ponerlo en grados, literalmente ponerlo en grados. Pero esa ley ponía en magnitud la dinámica de una órbita planetaria, pero no explicaba por qué la órbita se daba de esa forma. Kepler sí lo explicó en la tercera ley de Kepler. Entonces, si no me creen, ahora me van a creer, porque mira, estos son los cálculos de Newton. Y lo que dice Newton es que las masas de los planetas cercanos al Sol son tan pequeñas que solo pueden actuar sobre otros con fuerza ínfima. Sus afelios y nodos tienen que ser físicos, excepto que puedan ser perturbados por la acción de Saturno y otros cuerpos. Entonces ya, ok, pueden ser perturbados, pero después de calcular todo cuantitativamente, ven que lo hacen en grados, cuantitativamente los planetas, lo que dice es, pero estos movimientos son tan poco considerables que los hemos ignorado en esta exposición, o sea, son ignorados de los principios matemáticos. O sea, Kepler tenía una ley que sí explicaba esa diferencia determinada, y la ley de Newton, al no poder explicar la diferencia determinada, simplemente la cuantificaba y constataba la cuantificación. Ahora, la gracia es que Newton no era consciente de esa falencia de su propia ley. Entonces, ahí es cuando Hegel dice, esta es una ley del movimiento, hermano, de los planetas. Puede cuantificar el movimiento, pero no nos dice nada realmente sobre la ley. Entonces, acá está fuerza y entendimiento. Este ya es la explicación de Hegel. Hegel está mirando lo que está pasando con Newton, la crítica que Newton le hace, está mirando la proposición, está evaluando los méritos de decir que
en el fondo, Newton demostró a Kepler, ¿verdad? Estaba evaluando los méritos y no estaba de acuerdo. Hegel no estaba de acuerdo con que Newton haya demostrado a Kepler, ni que Newton haya elaborado una ley universal aplicable para todos los fenómenos de la naturaleza. No estaba de acuerdo con eso. Entonces, este es el argumento filosófico de por qué no. Y este es el argumento, yo se los quería mostrar, porque este es el argumento que está fundado en la fenomenología del espíritu, en fuerza y entendimiento, es decir, está fundado en cómo se da la naturaleza para la conciencia, para uno, si se quiere decir así, mediada por el saber científico. O sea, estamos viendo la naturaleza desde la perspectiva del intelecto que conoce, ¿verdad? Entonces, uno, en particular, se enfrenta a el cambio de movimiento entre dos cuerpos interactuando, ¿verdad? Y tiene la idea de que ese cambio tiene cierta regularidad. Si yo boto un lápiz, cae siempre en la misma velocidad, qué sé yo, con la misma aceleración, etc. Entonces tengo esa experiencia de la diferencia del movimiento, ¿verdad? Y luego, como tengo esa experiencia de la diferencia del movimiento y veo que son regulares, pongo esas diferencias como un juego de fuerza, es decir, una fuerza que se aparece exteriorizándose como un movimiento, como del cuerpo, un cuerpo que se mueve, y luego vuelve, pero está presente constantemente como fuerza. Lo que me refiero es que la fuerza de gravedad excede los cuerpos que se mueven por la gravedad, los fundamenta, si se quiere decir así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la conciencia se enfrenta al problema de que experimenta la diferencia, el juego de fuerza, pero no percibe aquello que fundamenta el juego de fuerza. No percibe la fuerza de gravedad, ¿verdad? Lo único que percibe es el movimiento, no percibe la fuerza de gravedad. Entonces pone una ley de la naturaleza como más allá de lo que percibe, del movimiento. Este es el concepto de ley que tenemos nosotros actualmente. Nosotros cuando pensamos en estos términos, pensamos que la fuerza de gravedad es un más allá de lo que yo percibo, que lo explica. Eso es como el sentido común lo que pienso. Entonces, y el ejemplo de Hegel, ¿por qué esto no es verdad? En el fondo, ¿por qué esto no expresa todas las determinaciones del concepto, como diría Hegel? Porque la cuantificación de los movimientos entre cuerpos terrestres y cuerpos celestes, al ser cuantificado, el ámbito de la experiencia se separa en variables que no explican su interacción. O sea, por ejemplo, el tiempo y el espacio, o la distancia y la velocidad, son ámbitos que requieren estar unidos para que el movimiento tenga sentido, ¿verdad? El tiempo y el espacio. Sin embargo, cuando uno calcula según la ley de gravitación universal, separa el espacio del tiempo y hace el cálculo. Entonces la unidad de espacio y tiempo queda fuera de la teoría, queda como una fuerza que es supuesta, pero no explica, no es parte de la teoría interna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que ocurre es que la conciencia no es consciente, valga la redundancia, de algo que ocurre cuando está explicándose la ley, ¿verdad? Yo pongo, y ese es el caso de las leyes determinadas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice Hegel? No, lo que pasa es que la gravitación universal es un mal ejemplo para entender por qué no tenemos que pensar en una ley indeterminada como ley universal de la naturaleza. Es un mal ejemplo. Los buenos ejemplos son las leyes determinadas, ¿ya? ¿Y cuál ley determinada, por ejemplo, sería? En este caso, la electricidad, ¿ya? O sea, Hegel es particularmente apasionado con la electricidad y el magnetismo, al punto que dice que con el magnetismo el concepto se conjeturó a sí mismo en la naturaleza determinada. O sea, el concepto, él solo, se conjeturó en el magnetismo solo. Entonces, una ley determinada nos permite entender realmente cuál es la función de la ley en la experiencia de la naturaleza, ¿ya? En la función lógica. Y un fenómeno es el impacto de un rayo, ¿verdad? El impacto del rayo es el fenómeno.
nosotros lo percibimos como fenómeno, y las diferencias cuando las percibimos, las exteriorizamos como una explicación de una ley, ¿ya? O sea, el impacto de un rayo es lo que aparece, pero el momento de nosotros poner ese impacto en una ley, lo que aparece como diferencia del fenómeno son la carga positiva y la negativa. Y la carga positiva de un rayo no existe en el rayo, está puesto por la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que la diferencia en una unidad se identifica con la ley. Es decir, ya no son diferencias de la fuerza. O sea, ya no hubo una diferencia, perdón, ya no hubo una diferencia del fenómeno. ¿Ya? Ahí creo que dije, si no, ahí está la definición. Se experimenta la diferencia de la fuerza, ya no como diferencia del fenómeno, sino como opuesta por el entendimiento, que la explica, como diferencia interior a una ley natural. En palabras de Hegel, el fundamento se halla más bien constituido como la ley. Entonces, toda diferencia fenoménica, los organismos, la química, la electricidad, el magnetismo, para que sea inteligible, para que la podamos entender, debe volver a su fundamento, a la ley, como explicación. Entonces, el punto parece complicado, pero no es tan complicado si uno lo piensa en términos como ya directos. El tema es que la experiencia de la fuerza es que mientras yo percibo la esencia de la experiencia de la fuerza, es que mientras yo percibo el efecto de la fuerza, me represento la movilidad interna que lo mueve. Esas son los dos, es al mismo tiempo. Nosotros pensamos naturalmente que ocurre algo y después lo otro, pero la esencia del fenómeno, la esencia es que yo me experimento la diferencia el efecto de la fuerza. Por ejemplo, el rayo cayendo, lo percibo, pero al percibirlo, la misma percepción del rayo tiene como condición el que yo sitúe esa experiencia de lo percibido como momentos de una ley que mueve eso. Entonces yo cuando experimento el rayo, me comporto hacia el rayo como si este estuviera cargado positiva y negativamente. Y así lo hacemos con toda la naturaleza. O sea, esto tiene que ver con nuestro saber práctico más elemental. Uno ve la naturaleza y de forma inmediata la encadena en un sistema escalonado. Entonces, por ejemplo, ve los árboles y dice, no, los árboles sirven para dar oxígeno. Ve la manzana y dice, no, la manzana sirve para alimentarme. Etcétera. Hay una cierta concepción escalonada de la naturaleza como un sistema coherente, inteligible, que es indisociable de nuestra experiencia de la naturaleza. Siempre percibimos poniéndose las diferencias de la naturaleza como momentos de una ley. Hasta acá uno podría decir, ya, ¿qué tiene que ver eso con que esa ley sea interna? El punto es que hay que hacerse la pregunta al revés. La pregunta que hacíamos al principio hay que hacerse al revés. ¿Cómo es posible, de qué modo es posible concebir la naturaleza como exterior? A partir de todo lo que ha dicho Hegel. ¿Cómo es concebible la naturaleza como un ámbito radicalmente exterior a la historia humana? ¿Ya? Porque siempre presumimos que es exterior, pero nunca preguntamos por qué podría ser exterior. Y lo que pasa es que nos encontramos con que uno dice, no, porque lo que pasa es que uno llega a la convicción de que la forma en que se relaciona con la naturaleza es la experiencia de poner la naturaleza en leyes de la naturaleza. Entonces, si uno dice ya que lo que la experiencia de la naturaleza es uno explicando la naturaleza de acuerdo a sus leyes, uno tendría que preguntarse, ok, pero ¿en qué determinación de la naturaleza nosotros podemos entender la ley? Y uno empieza a captar que la ley no existe en ninguna determinación de la naturaleza. No hay ningún lugar de la naturaleza en donde haya una ley, sino que la ley es el principio interno que mueve lo natural. ¿Ya? El punto de Hegel es que eso es una experiencia histórica.
Ese es el punto de Hegel, que hay una experiencia histórica de eso. Y que yo encuentro que, yo recomiendo siempre este pasaje de la religión del arte, encuentro que lo explica magistralmente esta idea de la experiencia histórica de la naturaleza como un ámbito interior en la historia. Todos los pueblos de la historia tienen la experiencia de ponerse en su arte como expresión del espíritu universal. Todos lo han hecho. Una cosa de ver el juicio final de Miguel Ángel o qué sé yo. Pero todos los pueblos han hecho esa experiencia. Ponerse como el espíritu universal, como el pueblo llamado a hacerlo universal en el arte. Y en el arte tener la experiencia de lo absoluto. ¿Ya? Esta era la religión de arte, habla del arte de los griegos. Entonces, como los griegos en el arte tenían la experiencia de lo absoluto y después miraban al mundo y veían que el mundo había corrupción, que no existía, entonces tenían la experiencia de que lo absoluto, la sustancia universal, existía solamente como experiencia subjetiva, porque el mundo estaba guiado por la corrupción, los dioses habían muerto. Literalmente eso es lo que dice Hegel, antes de Nietzsche. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Cuando Hegel habla sobre el arte de los griegos, se refiere al cambio que existe con elementos, por ejemplo, como el escorzo. ¿Ya? El escorzo genera un cambio respecto al arte egipcio, que uno mira un jeroglífico y el arte egipcio muestra todo lo que tiene el jeroglífico. Las dos manos, todos los dedos, no hay una perspectiva. En cambio, el escorzo de los griegos trata de imitar como el ojo ve. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pone el pie de un soldado griego de tal forma que uno lo perciba como uno lo vería. Entonces, el ojo tiene la experiencia de identificar su entendimiento con aquello que percibe. ¿Verdad? Eso es de lo que está hablando Hegel en este punto. Que es un poco la experiencia que nosotros tenemos del saber, porque nosotros cuando tratamos de entender algo, nos imaginamos, tratamos de hacernos una imagen de aquello que estamos entendiendo. Entonces, por eso Hegel está hablando de este caso. Entonces, cuando en el arte, la religión en este caso, el concepto de la religión, aquello que la mueve, se despoja de la raíz, la rama, el follaje, en el fondo se despoja de las formas caóticas de la naturaleza, como sin estar ligadas como a una regularidad, ¿ya? Y las purifica en imágenes en que lo rectilíneo y lo plano es elevado a proporciones inconmensurables. Es decir, prolijamente se imita la realidad de lo natural, ¿ya? Pensemos en cualquier escultura, prolijamente se imita las proporciones de lo natural, las proporciones exteriores de lo natural en el arte, pero al percibirla, nosotros las percibimos como inconmensurables, es decir, hacemos el ejercicio de que, esto que estoy viendo está representado del mismo modo en cómo se da en la realidad, ¿ya? De tal forma que la animación del orgánico es asumida por el entendimiento. O sea, el entendimiento, nuestra parte intelectiva, o sea, que se dedica al cómputo, al cálculo, a ordenar la realidad en relaciones inteligibles, entiende la animación del orgánico a partir de esta representación de las proporciones inconmensurables, gracias al perfeccionismo como se reproduce la realidad. Pero, ahí viene el pero, se mantiene para el entendimiento su esencia, es decir, lo inconmensurable, aquello que mueve lo orgánico, aquello que mueve la naturaleza, se mantiene como una esencia separada de aquello que se muestra. O sea, yo sé que estoy viendo una escultura y que la escultura está elevada a lo inconmensurable por lo bien que está hecha, si se puede decir así, entre comillas. Entonces, la figura del dios, porque este es el momento en que los dioses griegos se constituyen en el arte y se separan de los titanes, que ya expresan como fuerza más caótica, el fuego, el agua, el aire, qué sé yo. En cambio, los dioses son antropomorfos, tienen la figura de la humanidad. Se despoja así de la penuria de las condiciones naturales e indica, y esta parte muy, muy precisa, e indica las disposiciones internas de la vida orgánica
en la superficie. Es decir, en la naturaleza representada, en las disposiciones que nosotros entendemos como interiores, como una ley del más allá, están dispuestas en la superficie. No hay nada por fuera de la superficie, si se quiere decir así. No hay ninguna realidad de la individualidad que no sea naturaleza en su obrar. No hay ninguna realidad que no esté organizada de forma inteligible como disposiciones interiores en una superficie. Y como perteneciente solamente a eso. Pero la esencia es la unidad de la naturaleza y del espíritu. Claro, porque uno se enfrenta al mundo y dice como, está la historia y está la naturaleza, eso es la unidad, ¿ya? Y esa unidad es la esencia de lo que uno experimenta como mundo, ¿ya? Pese a que uno experimente esa realidad como contrapuesta. O sea, uno sabe que la naturaleza y la historia existen en un mismo mundo, pero las experimenta como contrapuesta, se experimenta como la naturaleza como algo exterior a la historia. Esa figura de la unidad es el elemento reflejado en el espíritu, ¿ya? O sea, la naturaleza como exterior solamente existe como una reflexión del espíritu. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo y con esto voy a terminar, porque ya estamos como bien pasados. Y de todas formas, a quien quiera le voy a mandar esta diapositiva para que tenga duda y todo eso. Por ejemplo, en historia siempre se habla, en historia después de la crítica a los postmodernos, que prácticamente no se puede hacer historia, etc. Solamente experiencias particulares, contingencias, etcétera, no hay leyes de la historia. Ha habido un interés por tratar de encontrar estructuras ahistóricas, estructuras que permiten explicar la historia, pero que no tengan una fundamentación, no tengan un devenir histórico concreto, sino que sean más o menos fijas, ¿ya? Esto remite muy a lo lejos, pero teóricamente tiene una consistencia con la idea de larga duración, para los que estudian historia, que la idea de Brodel. Entonces, por ejemplo, ha habido una intromisión de la neurociencia en la historia. La neurociencia, la estructura del cerebro, como una estructura ahistórica, que no se modifica por los devenires de la historia, pero la determina unilateralmente. Entonces, cada vez que sabemos más de neurociencia, sabemos más algo de la historia. Así como, no, es que ellos se comportaban así porque el cerebro nos puede decir bla, 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 bla. Pero el punto es que, lo que Hegel diría, es que la experiencia de la neurociencia es producto del avance científico. Entonces, como la determinación, cuyo en sí, podríamos decir así, es la estructura del cerebro, es una determinación que se da como una reflexión de la cultura. Es decir, la cultura, entendida como avance científico, llega a un punto en que determina la experiencia del sujeto como presentando la neurociencia. Pero la neurociencia como tal no existe en el siglo XIII. Por ejemplo, no podemos explicar los comentarios de Tomás de Aquino respecto al alma humana en términos como de neurociencia. O sea, ¿en qué sentido Tomás de Aquino entendía el cerebro? Qué sé yo. Eso es una experiencia que se da como reflexión de la cultura. Entonces Hegel está hablando ontológicamente en ese sentido. Un ejemplo que yo creo que puede ser más clarificador, el tema de los dinosaurios. Si la historia y la naturaleza son ámbitos que son exteriores, unos de otros, eso significa que la realidad de los dinosaurios está al interior de la historia, pero está al interior de la historia ontológicamente, en el sentido de que el fósil, si el en sí del fósil es el dinosaurio, el dinosaurio es resultado de la experiencia histórica, del avance científico, que puede poner en el orden del entendimiento esas rocas que como fósiles, y por ende esos fósiles como un desplegar teleológico de especies anteriores a los seres humanos, pero es por una reflexión de la cultura. Acá está el concepto de naturaleza, que yo creo que deberíamos tal vez retomarlo con mayor calma la próxima vez.
eso sí, ahí el tema es, el tema de este parágrafo es la idea que la naturaleza existe realmente como tal, como exterior, solamente existe cuando es intuida, en la inmediatez de su determinación unilateral, si se quiere decir. O sea, en el momento en que el individuo obra, ya está obrando con la intuición de que la naturaleza es un mundo exterior y que es un mundo exterior coherente y existente de suyo, ¿ya? Pero justamente ese ejercicio es producto de la determinación unilateral, o sea, la experiencia del ser en general determina la intuición solamente, pero en el momento, pero lo que Hegel dice, en el momento en que tratamos de poner, porque estamos en la idea que intuye naturaleza. La idea es concepto y objetividad, entonces cuando tratamos de poner la naturaleza en una relación mediada, en una relación conceptual, como sería por ejemplo una ley de la naturaleza, la ley, la ley, o sea, cuando la naturaleza se pone en una relación mediada con el fundamento que la anima, pone una ley interior como su fundamento, es decir, despide de sí, ese despide hay que leerlo como un destello, despide de sí la unidad de lo efectivo como su propio reflejo, ¿ya? Entonces, ese es como el punto, así como del tema. O sea, una vez que está mediada conceptualmente lo que experimentamos como natural, ya deja de ser inmediato, deja de ser intuido, sino que lo intuido y lo inmediato es una proyección desde ese mismo concepto, desde esa misma relación mediada. Acá ya tendríamos que la próxima vez verlo, el tema del electromagnetismo, que es justamente una crítica a esta idea de que la filosofía del idealismo alemán no contenía en nada avance científico. Un filósofo del idealismo alemán fue el que descubrió el electromagnetismo en 1820. ¿Ya? Y acá está todo el transcurso que hizo en su época, que viaja a Alemania, conoce a Fichte, va a clases de Fichte, y se vuelve amigo de los hermanos Scheller, e investiga con dos químicos muy, muy importantes alemanes, y respecto a Wirton en particular, ahí agarra la idea de la unidad de todas las fuerzas. Y luego explica, pero esto más radical aún, Thomas Kuhn, filósofo de la ciencia conocido, habla del descubrimiento simultáneo de la conservación de la energía, que es precisamente lo que va a generar que el mecanismo sea exitoso de la crisis. La crisis en que vive Hegel se resuelve porque se logra calcular cuantitativamente cómo se convierte una fuerza de la naturaleza en otra. Entonces existe la electricidad, existe el magnetismo, existe la electroquímica, etc. Y se descubre el principio de conservación de la energía, se cuantifica y logra hacer calcular las distintas fuerzas de la naturaleza, y eso genera que el mecanismo siga siendo exitoso y que continúe con éxito hasta el final del siglo XIX. El punto es que para que eso ocurriera tenía que estar la idea de que era posible hacerlo porque las fuerzas guardaban una unidad. Es decir, debería existir la idea de que hay una unidad de las fuerzas de la naturaleza y que por esa unidad las distintas fuerzas específicas son calculables. Y el punto de él es que 7 de los 12 habían tenido relaciones con la filosofía del idealismo alemán. 7 de los 12 pioneros. Y de esos 7, 5 eran alemanes. Y los otros 2, un danés y un alsaciano, vivían en Alemania. Y Alemania era un lugar, un país, los territorios alemanes, Alemania no existía en ese tiempo, los territorios alemanes eran un país particularmente atrasado científicamente en relación a Francia y en relación a Inglaterra. Entonces, ¿cómo se explica que un país atrasado, más de la mitad de los gestores del éxito de la crisis, de la forma exitosa de salir de la crisis, 7 de los gestores de ese éxito, la mayoría fueran alemanes y además tuvieran una relación con la filosofía de la naturaleza? ¿Cómo se explica eso? Si no era porque fueran un país avanzado, se explica porque la filosofía del idealismo alemán generó
un paradigma alternativo en relación a los cuerpos orgánicos y a partir de ese paradigma alternativo irradió influencia a otros sectores de la ciencia. Y eso es la próxima sesión. Me disculpo que ya me extendí más de lo necesario. Esa va a ser la próxima sesión. Vamos a ver, vamos a examinar cercanamente el paradigma alternativo que se generó al alero del idealismo alemán. ¿Por qué? Porque ahí va a aparecer como figura prominente Schelling, el amigo de Hegel, pero además la teleología kantiana. Kant va a establecer una explicación filosófica de la actividad orgánica en términos de una teleología, es un concepto aristotélico de un proceso que está orientado hacia una finalidad, va a cerrar el debate en torno al embrión, como muchos debates que cerró Kant, pero eso, a pesar de que Kant va a decir no podemos generar pronunciamientos sustantivos respecto del movimiento de los organismos, va a generar una serie de científicos que van a operar ya directamente en un paradigma alternativo que no tiene nada que ver con el mecanismo y cuya filosofía más influyente va a ser la de Schelling. Entonces, vamos a ver la filosofía de Schelling y la respuesta de Hegel a la filosofía de Schelling. Que ahí, como para anticiparnos un poco, en Schelling la ley que es necesaria y la libertad coinciden en la naturaleza. En una planta es tan libre como necesaria cuando se despliega, ¿verdad? Entonces Schelling dice, eso se nos da la observación, pero tenemos que dilucidar en dónde se nos da en la acción humana. Y esa es la discusión que va a tener Hegel con él. Porque para Hegel, la naturaleza es una realidad interior. No podemos explicar la libertad a partir de la realidad de la naturaleza, sino que debemos examinar explícitamente cómo se da esa impresión del absoluto y cuál es su estatuto ontológico y real. Entonces, para Schelling, la solución es el arte. En el arte, uno espontáneamente genera una obra de arte y ahí se presenta un absoluto. ¿Por qué? Porque es reconocido. La gente dice, mira, representó el espíritu del pueblo en el arte. Y en Hegel, en cambio, el artista tiene un dolor universal que para poder sobrevivir a ese dolor, vuelve masa ese dolor y genera arte. Entonces, el arte tiene toda su realidad en la acción humana. Entonces, ¿qué implica eso para la concepción de la naturaleza? Bueno, ya lo vimos un poco con la religión del arte. Ahí está antecedido un poco la respuesta. Eso, me disculpo y acepto todas las preguntas porque yo sé que puede haber sido un poco intrincado. Espero que haya quedado un poco más claro. Se va a ir aclarando con las próximas sesiones. Un aplauso para Ignacio. Muchas gracias por la exposición. A nombre de todo el público igual, acá han dejado algunos mensajitos en el chat también. Y han llegado preguntas, así que yo creo que vamos al tiro para allá. Agradecer igual al profesor Manuel Aros, que tuvo que retirarse antes, pero le dejamos de todas formas ahí en la grabación el agradecimiento. Vamos a comenzar por... hay gente que ha hecho más de una pregunta, entonces creo que mejor las ordenamos por persona más que por orden de llegada, y así vamos saliendo de una en una. Sí, como tú quieras, Pablo. ¿Te parece? Sí. ¿Vas a tomar agüita? Un poquito. Perfecto. Ya, comenzamos con las preguntas. Antes aprovecho igual de comentarles a todos y a todas que si quieren que les manden el PPT, que les hagamos llegar el PPT, que dejen su mail en el chat, ya hay algunas personas que lo han ido poniendo ahí, y ahí después vamos a registrar todo eso y se va a mandar en un correo. Así que vamos primero, Omar Hurtado, que también parece que tenía que retirarse, pero dejó varias preguntas. Ya. Y también, bueno, dejó sus agradecimientos porque considera muy interesante todo lo que se está conversando, lo que se está viendo hoy día. En primer lugar, y esta fue una pregunta más o menos al comienzo de la charla, cuando presentaste los textos en los que más o menos iba, o sobre los cuales iba a andar todo esto, dice que considera raro que no esté la lógica, la ciencia de la lógica, me imagino, dentro de los textos, porque dice considerando que la idea lógica toma la forma de la naturaleza. Y ahí cito textual. No sé si tienes algo que decir al No, yo respecto. creo que, o sea, claro, que tendría que haber puesto todo.
Ya ahí traté, claro, de poner como lo esencial. Ahora, ¿qué aspectos de la lógica yo creo que tendría que haber? Mira, en verdad no puse la lógica ahí porque tendría que haber especificado muy precisamente qué parte de la lógica, ¿ya? Claro, Porque, por ejemplo, yo creo que la línea nodal de relaciones de medida, que está en la parte de la medida, es fundamental para entender la crítica de Hegel a Newton. Fundamental. Pero tendría que haber puesto eso. Entonces, eso hubiese generado como una especie de... Y ahora, en términos generales, y también, cuando se habla de la realidad efectiva, Hegel hace una crítica a Spinoza y hace una crítica después a Leibniz. Esa crítica a Spinoza y a Leibniz la vamos a ver en la tercera sección, porque tiene relación directa con el concepto de naturaleza de Hegel, pero además es una forma en cómo Hegel ordena referentes históricos. Yo soy muy resistente a pensar una historiografía de Hegel en términos de una genealogía, así como el origen del pensamiento hegeliano viene de Aristóteles, bla, bla, bla. Sino que yo creo que Hegel y todo filósofo hay que anclarlo con referentes históricos. O sea, cada filósofo discute específicamente un conjunto de alguien, ideas. claro. Y la concepción de totalidad hegeliana eh, sufre transformaciones en su enfrentamiento con Spinoza. En 1801 tiene un primer enfrentamiento con Spinoza que tiene que ver con la cuestión del panteísmo, producto de las acusaciones de Jacobi contra las figuras más importantes de la ilustración alemana, llegando incluso hasta Kant. Eh, y ahí Hegel tiene que, Jacobi tiene la paradoja de que critica a todo el mundo como espinosista y ateo, pero al hacer eso genera un auge del estudio de Spinoza. Entonces todos son fanáticos de Spinoza, particularmente Schelling. Schelling es prácticamente espinosista en esta época. Eh, entonces tendría que haber puesto esas dos cosas y lo encontré muy preciso, entonces preferí como explícitamente dónde se habla de filosofía de la naturaleza en los textos que te comenté. Ahora, además, la lógica de por sí es la lógica, es el concepto puro, si te quieres decir así. No está lo efectivo. En cambio, la filosofía de la naturaleza está lo efectivo. Habla Claro. explícitamente de lo efectivo. En las ciencias empíricas consideradas filosóficamente. El espíritu también es lo efectivo, pero la interioridad, la historia, la libertad, el reino de la libertad, pero también es lo efectivo. Entonces, por eso no puse la lógica. Claro, igual yo creo que sería bueno recordar, quizás no hicimos tanto hincapié al principio, ni yo en la presentación, ni tú al introducir que esta primera sesión es un poco más como de contexto, un poco más como de llevar, como de meterse en el tema y no tan filosófico, quizá que sería lo que vendría o lo que podría como justificar hablar de la lógica. También nos decía Omar que, y lo dejó en el chat por si a alguien le interesa, dejó un video de YouTube y también hizo un comentario que sí hay casos de gente que se ha dedicado a pensar el tema de las inteligencias artificiales, que igual fue algo que comentaste, lo dejó ahí como Sí, una sí, pequeña notita. claro. Yo Sí, igual recordé hay un texto de Roger Penrose, que es un físico, sí, donde sí, sí, sí. también habla del tema en términos un poco más filosóficos, como qué es una autoconciencia, qué es lo que volvería una inteligencia a una autoconciencia. Se hace ese tipo de preguntas, da Claro, algunas pero pautas también. yo lo que me... Sí, o sea, yo lo que me refiero es que no hay un área del conocimiento específico dedicado a considerar filosóficamente la ciencia Claro, empírica. Eso no existe. Lo que existió durante mucho tiempo, bueno, que existe todavía, es la filosofía de la ciencia. Pero la pregunta de la filosofía de la ciencia es bajo qué criterio demarcamos lo que es ciencia de lo que no. Y eso ha sido, bueno, y ahí Kuhn tiene toda una crítica directa a la lógica del descubrimiento, y después Feyerabend y Lakatos tienen otro debate en torno a lo que dice Kuhn, pero ese es un problema al interior de la filosofía de la ciencia, pero como filosofía de la naturaleza, es decir, un área del conocimiento que se dedica a dar con un fundamento de la naturaleza, como área de la filosofía ya no existe, y como área de las ciencias naturales menos, y de las ciencias claro, sociales nada. O sea, lo que más existe en las ciencias sociales es como una especie de sociología de la ciencia y a las conclusiones a las que llegan. O sea,
por ejemplo, Bruno Latour es un sociólogo de la ciencia y su principal libro es No somos modernos, que según él no somos modernos porque cuantitativamente los dispositivos técnicos del tercer mundo y de los modernos, entre comillas, son conmensurables cuantitativamente. Solamente que los modernos tienen más, el tercer mundo tiene menos. Pero cualitativamente no hay una relación que se pueda hacer entre premoderno y moderno. Entonces, si uno ve eso y lo compara con Hegel, no hay ni una relación. O sea, no hay ni una relación. Entonces, en ese sentido la filosofía de la naturaleza ya no existe. Claro. También preguntaba a propósito de las críticas o la crítica de Hegel hacia Newton. Preguntaba si no hay alguna posibilidad de que hayan motivos como nacionalistas, así como de la ciencia alemana por sobre la ciencia Claro, inglesa, por una cuestión como de media chauvinista. la física alemana contra la filosofía británica. No, mira, que ese término no lo inventé yo, sino que está en el libro de Félix Duque que se llama la Historia de la filosofía moderna, la era de la crítica, específicamente en el apartado que se dedica a evaluar la tesis de Hegel. Y lo que dice el interés por una física alemana es justamente porque los alemanes ya estaban muy conscientes de la erosión del paradigma mecanicista, o sea, hace 50 años que el mecanicismo ya no era operativo en el estudio de los organismos, porque la biología todavía no existe. En el estudio de los organismos ya no era operativo. En química, los alemanes están completamente disociados de Lavoisier. No tenían nada que ver con Lavoisier y estaban elaborando una química que tenía una orientación mucho más experimental que teórica. Los alemanes, si uno lo piensa, para ellos la teoría general de la química era la filosofía de la naturaleza. No requerían, no exigían una teoría en su tiempo, y lejos de la matematización. Entonces, Claro, en física, el problema de la física, lo que había ahí era justamente, en ese sentido, era como una física alemana, en vez de la filosofía británica, porque estaba el consenso en Inglaterra y en Francia de que Newton había elaborado la ley universal de todos los fenómenos de la naturaleza, aplicable a todo. En cambio, en los territorios alemanes no estaba esa conciencia. Y bueno, Goethe en ese tiempo era ministro de Cultura en Weimar, y Fichte también estaba en auge antes de que lo acusaran de ateísmo y todo. Entonces, Schelling había escrito un muy buen tratado del sistema del idealismo trascendental. Entonces lo dijeron, ya tenemos que traer a este cabro para que haga clases en Jena y armemos. Y entonces todos estaban en orientación, ojalá, a tirarle palos a Newton y a escribir sobre astronomía. Entonces, cuando llega Hegel, dice, voy a escribir sobre eso. Porque todo el claro, mundo, aparte que a mí siempre me ha interesado y está como en auge la discusión. Entonces, en ese sentido, yo no diría que hay como un carácter como nacionalista de reivindicación, porque también en esta época están los territorios alemanes y Jena muy distinto a otros lados de Alemania. Y estamos hablando del Círculo de Jena, que es como un momento de particular ebullición en el gran movimiento cultural que era el romanticismo alemán, que se expresaba en la filosofía y la ciencia en Jena, como la búsqueda de una crítica radical a los fundamentos de la mecánica. claro. Eh, teníamos, bueno, Edith Benítez levantó la mano. No sé si quiere hacer una pregunta, si quiere hacerla, sería bueno que la pusiera en el chat porque no estaba revisando y no aparece. Claudio Paredes preguntó, o dijo, o comentó en realidad, dice, Hegel hace una crítica al reduccionismo. No sé muy bien, no andó tampoco, si puede también ahí quizá dar un poco más, pero no sé si tienes algo que decir ¿Ayora? respecto a eso. Dice Hegel igual hace una crítica al reduccionismo. Ah, claro, sí, por cierto, sí. Eh, no, claro, o sea, si uno entiende el reduccionismo como la abstracción, la separación, porque, ¿qué es lo que le critica Hegel a Newton? Lo que le critica Hegel a los mecanicistas en general es que los mecanicistas toman la propiedad más abstracta de lo que uno experimenta como cosa y a partir de esa propiedad más abstracta hacen una comparación, igualan, aplanan todo lo que uno experimenta como coseidad en base a esa propiedad y generan una relación meramente pensada en relación a esa propiedad. Entonces, ¿cuál es la propiedad? La magnitud.
Entonces, la cosa, acuérdate que la cosa en Hegel se presenta como una multiplicidad de propiedades que son puestas en una unidad o en un medium, que a su vez, dicho medium, se expresa como esa multiplicidad, esa unidad, perdón, está en relación con el resto de las multiplicidades. Lo voy a decir de nuevo. Están las multiplicidades de propiedades, por ejemplo, que la sal blanca, qué sé yo, cristalina, bla, bla. Esa multitud esa multitud de propiedades están puestas en la unidad, en una unidad. Por ejemplo, en el poco de sal que yo tengo, en el puñado de sal que yo tengo en la mano. Están puestas en esa unidad. Pero para que esa unidad exista, esta unidad tiene que estar puesta con la multiplicidad de otras cosas. Con la multiplicidad de la mesa, del vaso, de la sal, de lo que estoy cocinando, todo. ¿Ya? Entonces, esas son todas las determinaciones del fenómeno. Y lo que hace la primera ley del entendimiento es que abstrae la propiedad más abstracta, en la magnitud, pone esa magnitud como comparación entre variables, porque ya ni siquiera son cosas, son propiedades que están siendo comparadas, magnitudes, y a partir de esa comparación, esa variabilidad, dice, constata una regularidad. Es decir, si pasa esto, esta magnitud se comporta de esta forma y la otra se comporta de otra. Y pone esa variabilidad como ley de la naturaleza. Entonces, ese es un reduccionismo, porque se está reduciendo todas esas determinaciones de la experiencia a esa operación de una ley universal indeterminada, que conceptualmente, filosóficamente, lo único que puede decir es que hay regularidad en la diferencia. No puede decir ni una otra cosa. Claro. Tenemos también a Eduardo Secas, que dice: ¿cómo concibe Hegel el espacio y el tiempo? Sigue a Newton en presentarlos como, entre comillas, cajones en los que se insertan las cosas de modo que existan en independencia de ellas y prácticamente subsistan, o bien adopta una postura ontológicamente más deflacionaria, de corte aristotélico o quizás kantiano. Esta pregunta va a ser respondida en la tercera sesión. No, o sea, sí, porque ahí requiere, ahí vamos a ver bien el tema. Por ahora, Newton tiene la idea del espacio absoluto, ¿ya? O sea, justamente el principio de impacto, que supone que todo movimiento se remite a la interacción entre dos cuerpos físicos, implica como condición que estos cuerpos físicos estén puestos en un espacio vacío. Cuando uno piensa el espacio, lo piensa como vaciedad de cosas, y que el espacio existe antes de las cosas, y que las cosas se ponen en ese espacio. Como tú bien dices, ese concepto de espacio absoluto tiene una historia muy larga, que hay un libro muy bueno que se llama Conceptos de Espacio, de Max Jammer. Max Jammer. Bueno, Max Jammer, y ahí en ese libro asentó una historia de la historia del espacio absoluto, y como tú bien dices, tiene relación con una crítica a Aristóteles. Que en Aristóteles el espacio es un accidente, no una sustancia. Entonces, tiene todo, pero eso lo vamos a ver bien en la tercera clase. Ahora, Hegel no está de acuerdo con que el espacio sea absoluto. El espacio puede ser concebido absoluto como una abstracción del pensamiento, pero como tal, en la experiencia no se puede dar como espacio absoluto. ¿En qué sentido? En el sentido, puesto el espacio, ¿ya? Puesto el espacio exige como tal un punto de referencia. Y ese punto de referencia no puede existir sin el tiempo. ¿Ya? Es raro pensarlo en esos términos, pero es una relación parecida a la que existe en fuerza y entendimiento. En el sentido de que dado el espacio como tal tiene que tener un punto de referencia, y ese punto de referencia ya implica un pliegue en el espacio. Entonces, ese pliegue en el espacio ya implica una diferencia temporal. Claro. Vamos a ver bien Tercera clase. Sí. Mauricio Aravena pregunta: ¿Hegel tenía alguna postura en relación a la acción de la naturaleza sobre sí misma? Claro, sí. Esa relación de la naturaleza sobre sí misma, en el parágrafo, por ahí por los 240 de la enciclopedia, Hegel define, dice: la naturaleza es un sistema escalonado. ¿Ya? O sea,
la relación que tiene la naturaleza consigo misma, que no existe en la realidad, solamente la estamos imaginando cómo sería eso. Es la de un sistema escalonado, en el sentido que hay una mecánica absoluta, de la mecánica absoluta se derivan determinaciones en la mecánica, de esas determinaciones de la mecánica se deriva una física inorgánica, que sería una química, de esa física inorgánica se deriva una orgánica, o sea, una física orgánica, que sería el estudio del organismo, y a partir del examen detallado de la vida, nosotros entendemos que lo que realmente había en la naturaleza era la conciencia poniendo leyes de la naturaleza como exteriorizaciones de ella misma. Entonces, en ese sentido, claro, la relación que guarda la naturaleza consigo misma es la de ese escalonamiento. Perfecto. Egbert pregunta por acá, ¿y los átomos o la célula? Dice, ¿podrás dar más elementos de cómo hacer verosímil que no están como exteriores? Por ejemplo, por decir algo, con los mayas no había célula, solo la modernidad puede experimentar de la naturaleza a partir de células. ¿Este razonamiento hace ver la naturaleza como interior? ¿En qué hora es eso? ¿Cómo? ¿A qué hora está la pregunta? Es que estoy A con... las 6:20, 6:20. Ah, ya, vamos a ver. Claro. Bueno, la experiencia, nosotros estamos hablando de cómo se da la naturaleza, todo lo que hemos hablado es cómo se da la naturaleza mediada por el saber científico. Entonces nosotros estamos hablando de la modernidad. ¿Cómo en la modernidad se da la experiencia de la naturaleza mediada por el saber científico? Y la modernidad tiene la particularidad de entender el espacio como absoluto, tiene la particularidad de entender la naturaleza como una exterioridad pura, tiene la particularidad de entender la naturaleza acorde a leyes de la naturaleza. Los mayas no experimentan la naturaleza como algo exterior, necesariamente. Tendría que traer como invitado a un antropólogo, pero Sí, habría que tener más. lo que yo sé por lo que he estudiado, yo no soy un especialista en pueblos precolombinos, pero lo que yo sí he estudiado es que, claro, ahí no existe una idea de la naturaleza como una entidad exterior. De hecho, los pueblos precolombinos creen que mediante la acción, mediante la ritualidad, uno puede no solo modificar la naturaleza, sino activar la naturaleza en función de su propio despliegue histórico, si se quiere decir así. Entonces, por ejemplo, hay ritos para la guerra y la guerra es afectada por esos gritos. Y esa es la experiencia histórica que tienen. No es como que nosotros sepamos algo que ellos no sepan, sino como, o la misma experiencia de Dios. Si uno te ponía en el siglo VII, Dios existe. Y ahí no hay ningún cuestionamiento de que la naturaleza sea algo exterior y todo eso. La naturaleza recién aparece como algo exterior cuando se distingue en la Universidad Europea, a siglo XIII, siglo XII, esta idea, siglo XIII, perdón, esta idea de la teología natural. La teología natural, que es producto de la recepción de Aristóteles, de la recepción de los árabes, en el fondo, que tradujeron a Aristóteles, contiene la idea de que es posible dar cuenta de la existencia de Dios sin la escritura y solamente a partir de la observación de la naturaleza. Esa es la teología natural. Y la teología natural fue la excusa que ocuparon los modernos para hacer ciencia. Esa es la gran excusa que ocupan todos los modernos para hacer ciencia y un poco es el fundamento de la filosofía de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza como saber, aparte de la filosofía, la que se dedica a la ontología, qué sé yo, como no creo cuál es la disciplina, pero como área de la filosofía distinguible, es producto de esa idea. Y esa experiencia de la filosofía natural, de la recepción de Aristóteles, es ajena completamente a los pueblos precolombinos. Quería decir algo sobre la pregunta del tiempo y el espacio, que creo que no la respondí bien. Cuando uno imagina el espacio separado del tiempo, el espacio absoluto, porque el espacio absoluto existe con independencia del tiempo. El tiempo lo ponen después. Y gracias al tiempo hay movimiento. Cuando uno lo imagina como un espacio vacío y se representa la nada, inevitablemente uno sitúa un punto de referencia a partir del cual mira la nada. Y para Hegel ese es el tiempo. Entonces para Hegel el tiempo es la subjetividad en el elemento lógico más abstracto posible, el tiempo. Y eso lo vamos a ver
en la tercera sesión, yo creo, cuando ya ahondemos a los referentes históricos, la discusión con Spinoza, con Leibniz, con todo eso. Perfecto. Por acá dice Carlos Castillo, señalaste, y un poco en la misma línea de lo que decía antes Omar, señalaste en un momento que no había una reflexión filosófica respecto de la inteligencia artificial. Pregunta, ¿por qué no? Considerando que la humanidad suele llenar esos espacios, como Zizek, que publicó un libro a los pocos meses de comenzada la pandemia. Yo No, creo no lo que queda un sabía. poco respondido con lo que habías Sí, dicho antes me ya. refiero a un área del conocimiento, no como a individuos que puedan reflexionar sobre. Que eso, digamos, poniendo un poco el ejemplo, si entiendo bien igual, como haciendo el ejemplo un poco ridículo de si hoy día fuese el paradigma como principal la naturfilosofía, eh, habría una dentro de esa misma como rama, un área donde estarían Claro. los y las personas que se dedican a pensar sobre la autoconciencia y la posibilidad de la Claro, autoconciencia, porque problemas y virtudes sí, de un robot. pero no sé si se habrá percibido, porque al final pasé muy rápido la diapositiva, pero cuando Kuhn muestra los pioneros, los pioneros que descubrieron los distintos procesos de convertibilidad que permitieron cuantificar el principio de conservación de la energía, esos pioneros leían Oken, leían Schelling, leían Kant. Por ejemplo, Oyster, el que descubrió el electromagnetismo, fue a la universidad a estudiar filosofía. Su tesis fue una tesis de filosofía de la naturaleza. Y después tuvo clases con Fichte. O sea, estudiar química y estudiar filosofía en esa época no era algo distinto. O sea, Claro. era inconcebible para el tiempo de Hegel aproximarse al conocimiento empírico sin prejuicios subjetivos, como se dice hoy día. O sea, era impracticable aproximarse a la experimentación investigativa sin presuponer, sin haber formulado filosóficamente o simultáneamente estando formulando un concepto general del comportamiento de la naturaleza, lo que Kuhn menciona como horizonte de expectativas. ¿Qué puedo esperar yo de lo que aparezca en mi investigación? Mi argumento es que la ciencia de hoy, ese horizonte de expectativas opera exento de crítica y opera generalmente implícitamente en la ciencia social, porque las ciencias naturales pueden tener un poco más particularmente la física, que tienen la teoría de cuerdas, la física cuántica, el principio de incertidumbre. Ya Heisenberg decía que la ley en la ciencia opera como en base a probabilidad, no opera en base a la necesidad. En cambio, en las ciencias sociales, el horizonte de expectativas que nosotros tenemos con respecto a la naturaleza opera implícitamente exento de cuestionamiento. La diferencia entre sujeto y objeto es prekantiana en las ciencias sociales, es una diferencia restricta. La naturaleza como una entidad exterior es una diferencia restricta, al punto que ahora, después de la derrota del marxismo y el socialismo, lo que se está intentando establecer es la naturaleza como ancla que nos permita un cierto parámetro de objetividad para decir algo de la historia. Entonces, por ejemplo, ahora se dice que la naturaleza tiene historia porque estamos en el desastre climático, ¿ya? Pero la naturaleza siempre tiene historia. Pero, entonces, a eso me refiero. Un poco volviendo a lo de Egbert, quizá porque esa parte de la pregunta no quedó o no se ahondó tanto, dice, acá la cuestión más precisa, los mayas o alguna otra cultura no experimentaban la naturaleza como célula, pero la modernidad dice, pero ahí estaban, por lo que son exteriores. Un poco como andando en el tema de por qué quizás es tan recurrente o sea, de hecho es un proceso en el que yo creo que todas y todos hemos sido formados de entender en un principio la naturaleza como algo independiente a uno, totalmente exterior, independiente a uno, independiente, digamos, al género o a la especie. Sí, Eh, o sí, sea, es y por ende que, también a uno como persona, digamos, individual. claro, o sea, cuando dice los mayas no experimentaron la naturaleza como célula, exactamente, no la experimentaron como célula. Pero la modernidad dice, pero ahí están, claro, la modernidad es arrogante.
proyecta su experiencia del saber hacia atrás. Entonces, en el fondo dicen, no, nosotros conocemos las leyes de la naturaleza y los premodernos no lo conocen, el tercer mundo tampoco. Claro, y en el fondo, y ven la experiencia por ejemplo, en el caso que tú propones de los mayas, como, ellos no sabían algo, que nosotros sí. Como que remiten su experiencia, reducen la experiencia premoderna a lo que ellos han entendido como saber científico. Eh, Eso podría decirle a Edwards, pero estoy de acuerdo con lo que dice. Sí. Albert, No, dale. no, que había otra. Muy bueno, dice ahí, gracias Ignacio. Dice Alberto Levi por acá, para Hegel la lógica dialéctica funciona como superación de la lógica, entre comillas, formal. Bueno, ahí hay un tema. Poco No grande es la una pregunta, superación, quizá, ¿no? no es una superación, sino que opera en otro nivel. ¿Ya? La lógica, olvidémonos de la lógica formal por un rato, pero por ejemplo, la lógica entendido en términos aristotélicos, que en el fondo es como las reglas para discutir correctamente, una cosa así. Esa idea de lógica, como reglas para discutir correctamente, Hegel la tiene, pero es una parte ínfima de la lógica, si se quiere decir así. La lógica de Hegel describe algo en otro nivel, en un nivel ontológico, se lo podríamos decir así. Eh, por, por ejemplo, la filosofía del espíritu es el espíritu en lo efectivo, en la historia. Cómo se da el espíritu en la historia, qué sé yo. Como diferencia interna. ¿No? La filosofía de la naturaleza es la efectividad, pero como exterior. Cómo el espíritu se ve a sí mismo como exterior, como naturaleza. Está explicado y todo eso. La lógica, por sí sola no es nada. La lógica tampoco es como que esté operando sobre esos niveles, pero la lógica es el esqueleto del funcionar de esos niveles, ¿verdad? O sea, en la historia, en la naturaleza, se nos revela un funcionar, una funcionalidad, si se quiere decir así, que no tiene ningún... no tiene ningún parámetro como sustantivo, no tiene ningún sustrato, no existe por sí solo, si se entiende. El esqueleto lógico de la historia, por sí solo, considerado por sí solo, es la lógica. Y ese mismo esqueleto, considerado por sí solo, también puede ser la naturaleza. No sé si te explico. La lógica formal es la radicalización de esta idea de la mecánica racional, de esta idea que explicábamos del reduccionismo. O sea, de agarrar la propiedad más abstracta, porque claro, Hegel dice, agarra la propiedad más abstracta y hacer una comparación. Pero el problema ahora es que ni siquiera hay un referente para agarrar esa propiedad. Ya no hay un referente empírico, sino que la lógica formal es una teoría autocontenida de relaciones formales, cuya corroborabilidad se deriva de que esas relaciones estén correctamente ordenadas, ¿ya? Pero no tienen un sentido no tienen un referente empírico, si se quiere decir así. La lógica de Hegel tampoco se puede limitar a un referente empírico. Lo que habla es del funcionar puro de algo. Es lo que Hegel llama el concepto. ¿Ya? El concepto es tanto la forma de algo como su esqueleto, se lo puede decir, pero adicionalmente es el propósito, como su finalidad, a lo que tiende el proceso. ¿Ya? Y a partir de esas dos cosas, uno dice, esto es el concepto de algo. Entonces, por ejemplo, cuando entramos a la primera ley, Hegel dice, no, pero esto es solamente el concepto de ley. El concepto de ley es que en la diferencia hay algo que es constatable como regular. Ese es el puro concepto de ley, el puro esqueleto de la ley. Pero si uno pone esa ley en una determinación, ya la conciencia la experimenta como explicación, es decir, las diferencias de la ley ocurren como explicación del fenómeno en la conciencia y por ende la ley aparece como el fundamento, lo que habla, la conciencia aparece como la ley. Entonces, esa es la diferencia. Perfecto. No sé si Ahí decía, de todas formas decía, mi pregunta es demasiado abarcativa, es cierto, solo quisiera algunas precisiones. Un gran abrazo, mando también. No sé si ahí te ayudé, Alberto. Quería, una última cosa, yo creo que ya nos tenemos que ir, ya estamos muy... ¿no? El interés por
por esta parte de la filosofía de Hegel es un poco para acercar las preguntas de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Hay problemas que son problemas para las ciencias naturales que las ciencias sociales ni se lo plantean. Y eso yo encuentro que hay mucho interés, en particular desde la historia ha descartado la idea de leyes históricas a partir de la noción de que como no hay necesidad, no hay como una ley que opere necesariamente y globalmente, por ende no se puede pronunciar sobre no puede haber ningún pronunciamiento en términos de leyes sobre la historia, y eso ha terminado al final en que la historia es equivalente a la literatura, en un libro que se llama Metahistoria de Jaime White, que ha tenido una difusión tremenda. Entonces, la ciencia ha operado en base a leyes de las probabilidades por los últimos 80, 90 años, 100 años prácticamente. Entonces, yo creo que ese es el puente como interdisciplinario que con Manuel hemos intentado generar. Espero que haya sido provechoso la experiencia y bueno, me disculpo de antemano porque tal vez uno trata como de meter más cosas a la olla que se pueden sacar, pero la próxima sesión vamos a ahondar directamente en el tema de la embriología, es decir, del paradigma alternativo de la filosofía del idealismo alemán, la filosofía de Schelling, la discusión de la filosofía de Schelling con Kant, cómo Hegel está de acuerdo con el argumento de Kant, pero lo refuta. O sea, está de acuerdo con que Kant tiene la razón respecto a Schelling, pero refuta a Kant directamente. Y vamos a adentrarnos en ese ámbito y también en la querella del panteísmo, el panteísmo siendo la identificación de Dios con la naturaleza, y como contexto filosófico en general del problema. Acuérdense que el periodo en que estamos tratando es fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Les agradezco mucho por todas las preguntas y las buenas palabras de antemano, y agradezco nuevamente a Pablo, que ha sido muy amable de moderar, y a la Universidad de los Lagos, que ha tenido una labor muy generosa para elaborar este curso. Muchas Sí, gracias. le damos las gracias ahí a Carlos también, que nos acompañó desde los controles silenciosamente, pero también gracias a él es posible esto. Así que eso.